único. Él es el único. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios. El Santo. Amén. Le damos gracias al Señor. Den un aplauso al Señor. Tomen asiento. ¿Qué vimos ayer? Amén. A ver si se acuerdan. Si no se acuerdan, no pasa nada. Hablamos de el problema del hombre es el pecado, ¿no? Decíamos que Dios en Génesis 3:15 pone en marcha el plan de salvación para nosotros. Hablamos del diluvio, hablamos de que Dios se arrepiente por haber hecho al hombre a causa de la maldad y encuentra gracia en Noé para poder traer y salvar rescatar a la humanidad, no salvar, el único salvador es Cristo, rescatar a la humanidad y poder traer una nueva esperanza en el mundo, ¿no? Decíamos también que luego de eso apareció Abraham, el primer patriarca, donde Dios quiere elegir un pueblo, donde le promete un pueblo tan grande como las estrellas del cielo. ¿Amén? Amén. El Señor utiliza a Isaac, el hijo de la promesa, y de ahí sale Esaú y Jacob, y Dios escoge a Jacob para iniciar las 12 tribus de Israel, y ahí inicia el pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso esto! La palabra de Dios tan perfecta, alineando todo, para poder cumplir todo lo que iba a venir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Decíamos que José es vendido por sus hermanos y los lleva a Egipto. Hay una gran escasez de dinero, de comida, y Dios utiliza a José para salvar su pueblo que no muera de hambre. ¿No es maravilloso Dios? Amén. Como en toda la Biblia el Señor nos fue cuidando y ordenando todas las cosas lo que vimos hasta ahora. Amén. Lleva al pueblo de Egipto y le hace una promesa a Abraham, que iba a ser un pueblo numeroso, y le da esta profecía: tu pueblo estará en tierra ajena y estarán esclavos 400 años, pero después de eso yo levantaré un libertador y lo sacará de ese lugar. ¿Se cumple en quién? Moisés. Utiliza Moisés, este libertador que Dios escoge para sacar a su pueblo de la esclavitud, y aparece ahí el cordero que Dios envía para hacer señal que iban a morir todos, la última plaga de los primogénitos, y Dios manda a los hebreos que poner ¿qué en el dintel de la puerta? La sangre, ¿de qué? Del cordero, de un cordero. Ahora, ahí, y dijimos que iniciaba la Pascua, el paso de muerte a vida y de esclavitud a libertad. ¿Amén? Amén. Y ahí inicia la Pascua. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Dijimos que era la Pascua, ese paso de esclavitud a libertad. Dios envía esa sangre en el dintel de la puerta para que cuando vea el ángel que iba a pasar por alto. Ahora hablamos de las profecías de que el Hijo de Dios iba a nacer de una mujer virgen, y empiezan a cumplirse las profecías cuando nace Jesucristo. Y nos quedamos nosotros en Juan, que dice: ahí va el Cordero de Dios, que quita, no es que ya lleva, no lleva. Antes en la antigüedad era el Cordero que imponía las manos en los corderos, imponía la mano para que el pecado vaya sobre, pero ahora era solamente llevar el pecado. Ahora Juan lo describe a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Amén! Amén. Es maravilloso cómo Jesucristo cambia todo. Y desde Génesis 3:15 Dios empieza a manifestar y activar ese plan de salvación que Él diseñó antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso cómo podemos ver a través de la Escritura, cómo la Escritura, por más de 40 autores, tiene una línea perfecta de salvación y un linaje perfecto de salvación, que todo venía para que se cumpla, ¿qué? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Amén. En el libro de Hebreos, Él dice: me preparaste un cuerpo, ese cuerpo que iba a ser para Cristo Jesús, viniendo como un ser humano a morir por los hombres. ¿Amén? Amén. Ahora,
Vamos a ir ahora sí a San Juan 17 y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos vas a hablar. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento, abriendo, Señor, tu escritura delante de nuestros ojos, para que sea, Señor, revelada en nuestro corazón, Señor, que sea tu evangelio resplandeciendo en nosotros, para este evangelio traiga vida y vida en abundancia, Señor, porque tú eres y es tu palabra que es viva y eficaz. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora, vamos a Juan. 17. Muy bien. Amén. Ahora, ¿qué vemos en Juan 17? Era lo que Jesucristo venía a dejarle claro a sus discípulos lo que venía a hacer. Amén. Dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Amén. Ahora, eso es lo que vino a hacer Cristo. Mostrar al Padre. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna que nosotros tenemos? Que nosotros conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, al quien envió. Esa es la vida eterna que nosotros tenemos. Esa es la vida eterna que vamos a tener. Y por esto vino Cristo a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, en el tiempo final, nosotros podamos tener una nueva vida y una vida eterna con Él. Para eso vino Cristo. A deshacer toda obra del diablo. Ahora nosotros, el mundo, imagínense, cuando ayer leíamos Génesis 1:1, el mundo era perfecto hasta que vino la tentación al hombre, cayó el pecado y todo fue malo. Y todo el mundo se llenó de maldad. Nosotros nacimos en pecado, como dice David, que dice, mi madre me concibió en pecado. ¿No? En ese pecado que viene desde la caída del hombre. Y la palabra de Dios dice que el pecado vino por un hombre, pero la salvación vino por un hombre también, el único, Amén. Cristo Jesús, vino a salvarnos de toda esclavitud del pecado. Y nosotros necesitamos a Jesucristo cada día, porque si no el pecado se apodera de nosotros. Si no fuera por Cristo, darnos la libertad continua cada día. No solo Jesucristo toma nuestros pecados, sino que nos dio de su Santo Espíritu para nosotros ser fortalecidos, para no caer bajo la tentación del pecado. Amén. Tenemos todas las herramientas en Cristo Jesús, y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender por medio de la palabra. Tenemos la libertad por medio de la palabra cuando le creemos completamente a lo que aquí está escrito. Amén. Él vino para darnos vida y una vida en abundancia. Amén. Y para eso vino Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, vamos a ir a Mateo 17:21. Amén. Dijimos que Jesús vino recién en San Juan 17 para que tengamos vida eterna, y la vida eterna es que lo conozcan a Dios y a Jesucristo al que Dios ha enviado. Amén. Amén. Ahora vemos en Mateo 17, versículo 21. Ahora versículo 22, perdón. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y dijo, si al entrar
él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece? Bueno, nos quedamos en el versículo 22 y 23. Estando esos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán y al tercer día lo resucitarán. Amén. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cristo, Él sabía todas las cosas y sabía lo que iba a acontecer y sabía por qué ya había venido. Él, todo San Juan 17, cuando empieza a hacer esa oración sacerdotal en San Juan 17, él sabía que había venido y él estaba rindiendo cuentas con el Padre como un siervo delante del Padre, que dice, lo que me encargaste que hiciese, ya lo hice. Y esto es lo que el Señor vino a hacer por nosotros, morir en esa cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Esto es lo que vino a hacer Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan simple, que cuando conocer a Cristo es tan simple por medio de la Escritura, pero necesitamos el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para comprender, para que esa palabra tenga vida en nosotros. Amén. Que esa palabra se revele a nosotros. Nosotros no podemos entender, podemos nosotros con nuestro propio entendimiento poder leer y leer la crucifixión, pero el Espíritu Santo cuando nos trae una convicción interna en nuestro corazón que Cristo murió por mí. ¿No? Cristo murió por mí. Él pagó el precio, tomó nuestro lugar en esa cruz. Y esto es lo que Él vino a hacer, tomar nuestro lugar, lo que era para nosotros. Para eso vino Cristo. Amén. Amén. Vamos a ir a Lucas. Amén. Amén. Ok. Ahora miren lo que acontece aquí. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Amén. Y vamos a ver, miren, de versículo 20, vamos al 20, y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿No? Y esto es lo que el Señor está diciendo. Su sangre iba a ser derramada. Él le dice, imagínense, ¿cuánto hace que estoy esperando comer esta papa? Que iba a ser la última que iba a comer con su mismo. Jesús diciendo, ¿a cuánto esperaba esto? Porque estoy a punto de entregar mi vida por cada uno de ustedes. ¿No? Leíamos que la Pascua inicia con Moisés, ¿no? En el capítulo 12 de Éxodo. Y decíamos que Dios envía, dice que esto tiene que ser un recordatorio. Y esta fiesta, lo que estaban haciendo en ese momento de la Pascua que Jesús estaba comiendo, era recordatorio de que Dios lo había sacado al pueblo de la tierra de Egipto. ¿Amén? Amén. Pero aquí donde Cristo lo cambia todo. Imagínense esto, el saludo y lo que él tenía que decir era recordando que lo había sacado de Egipto. Y él ahora estaba diciendo a sus discípulos, haced esto no en memoria de lo que hizo y fueron sacados por el libertador del desierto, sino que a partir de este momento él decía, haced esto en memoria de mí. Ya no era, él estaba cambiando todo, por eso él dice, esta es la sangre de un nuevo pacto. No del cordero en el dintel. Por eso Juan le dijo, ahí va el cordero de Dios. Él era el cordero pascual que estaba en ese momento celebrando la Pascua. Jesús de Nazaret era el mismo que se estaba por entregar por los hombres, no como un cordero, sino como hombre, el sustituto del hombre, para que la ira de Dios vaya sobre él. Amén. Hermano querido,
Dios lo cambió todo, Jesucristo lo cambió todo. No ya era el cordero que cogían de un año de las cabras o las ovejas. Era el mismo Dios hecho carne que se estaba entregando y iba a ser golpeado y dejándose golpear por los hombres para que yo tenga una vida totalmente diferente. Hermano querido, Amén. Cristo Jesús. Él ahora estaba diciendo, ya no es en memoria de que fueron sacados de la tierra de Egipto, de esa esclavitud. Hoy, hacer esto en memoria de mí, porque yo soy el que saco a toda la humanidad de la esclavitud del pecado, para darle una nueva vida. Amén. Hermano, esto es lo que Cristo está haciendo, poniéndose como sustituto de nuestras transgresiones, como dice Isaías 53, golpeado, molido por nuestros pecados. Y Él estaba ahí. Isaías dice, y vio el fruto de la aflicción de su alma y estuvo satisfecho. ¿Recuerdan en el huerto de Getsemaní? Mi alma está muy triste hasta la muerte. La humanidad en Cristo Jesús, sufriendo su alma hasta la muerte, llevando el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Porque el pecado nos separa de Dios y todo fue así siempre. Pero Dios, tomando esos pecados en su cuerpo, los clavó en la cruz. Y lo que era contra nosotros, el decreto que era para nosotros, ahora fue clavado en esa cruz. Amén. Amén. Ahora, ¿tenemos libertad nosotros del pecado en Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí. Cristo pagó el precio. Así que cuando el enemigo te venga a decir algo, decirle no. Cristo pagó el precio. Amén. El precio está pagado para que yo tenga una vida diferente. Amén. Amén. Ahora, nosotros que en esta naturaleza somos de naturaleza pecaminosa, vamos a pecar. Pero, como decía el apóstol Pablo, gracias le doy a Dios por mi Señor Jesucristo, Amén. que pagó el precio en esa cruz. Amén. Ahora, vamos a ver, entonces, vamos a ir a 1 Corintios. Amén. Amén. En esa resurrección del Señor. Amén. Él dice al tercer día, cuando él le decía, me seré entregado, le dijo, pero al tercer día yo resucitaré. Y los discípulos se angustiaban cuando él anuncia su muerte. Él anuncia su muerte, pero junto con el anunciamiento de su muerte también le habla de la resurrección. Amén. Porque era necesario que él resucite. Amén. Amén. Ahora, imagínense qué hubiera sucedido sin resurrección. Y vamos a leer Corintios, que Pablo lo explica de una manera preciosa. ¿Qué hubiera pasado sin resurrección? Ellos confiaban. Imagínense cuando veíamos el otro día que estábamos hablando de Maús, después de la muerte de Jesús, había 2 de los discípulos que iban por camino a Maús y estaban tristes, angustiados, diciendo, ¿qué va a pasar ahora si ya se terminó todo? El fundador del cristianismo, el fundador de esta experiencia y todo lo que estaba hablando Jesucristo se terminó. Entonces, se acabó, porque había sido muerto, crucificado, estaba muerto, había muerto, lo habían bajado de la cruz y lo habían puesto en una tumba. Se acabó. Se hubiera acabado. Cuando van en camino dice que se encuentra Jesús con ellos y le dice, ¿qué están pensando? No saben lo que pasó. Todavía no saben lo que pasó. De Jesús de Nazaret. Profeta, ya era un profeta, no era el Hijo de Dios. Eso le estaba diciendo profeta, bueno en palabras, no estaban diciendo es el Hijo de Dios, porque hasta ellos dudaban. Santo. Pero cuando le abrió las Escrituras y empezó a hablarle, pero insensatos de corazón, le dice. ¿Acaso no estaba escrito? Y le empezó a hablar desde Moisés hasta todos los libros de los profetas para anunciar que el Cordero tenía que padecer, como lo decían todos los profetas.
porque toda la Biblia hablaba de Él, mi hermano querido. De toda la Biblia habla de aquel que vino, iba a venir, del que está sentado en la diestra del Padre. Toda la Biblia es Jesús, toda la Biblia es Jesús. La Biblia habla, es el Cordero perfecto de Dios. Y dice que estos discípulos se iban a Jesús más adelante, que le invitaron que se quede con ellos, y en el momento de partir el pan, Jesús se fue de ellos, y ellos dijeron: no ardía nuestro corazón. Y volvieron de nuevo sabiendo que Jesús había resucitado. Santo. Amén. Después se le apareció a muchos discípulos cuando al tercer día que va María Magdalena y otra mujer más al sepulcro. Dice que en el sepulcro no había. Y le dijeron a los ángeles: ¿dónde está? Aquel, dice, aquel que busca a Jesús ha resucitado. Santo. Salieron corriendo a decirle a los discípulos. Estaba Juan, Pedro, no le creían. Entonces Juan salió corriendo con Pedro, pero Juan corrió más rápido y Pedro se quedó. Y llegaron y no se animaban a entrar. Entonces Pedro entró y vio que el sudario de Jesús estaba doblado, puesto en otro lado. Diferente. Jesús había resucitado. Amén. Ahora, imagínense, y vamos a leer porque Pablo lo explica, qué pasaría y qué tan importante es la resurrección. Amén. Primera de Corintios 15, el versículo 1, y vamos a leer hasta el 22. Amén. Amén. Avísenme cuando lo tienen. Amén. Dice así: además os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predicad de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Ahora imagínense, si Cristo no había resucitado, entonces sería que yo todavía estoy en pecado. Porque Jesús no sería Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos a otras religiones, que la tumba de nuestro fundador está vacía, del Dios vivo está vacía. Amén. Y por esa tumba vacía, Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados y por medio de ese precio tenemos libertad. Amén. La tumba está vacía. Hermano querido, esto es para saltar de alegría. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Amén. Y Él ha resucitado al tercer día, Amén. como Él lo Sí, dijo. Señor, gracias. Cuando Padre. vinieron los discípulos y le dijeron: Él ha resucitado, Él resucitó. Gloria a Dios. Por eso tenemos un Dios perfecto que vino con un plan salvífico, y ese plan salvífico que se activó después de la caída del pecado del hombre en Génesis 3:15. Él vino por profecía de nacimiento, por profecía de muerte, por profecía de resurrección, y todo se ha cumplido y se volverá a cumplir cuando Él venga por segunda vez, como lo dice su palabra. Y por medio de esa
esa palabra, nosotros estamos esperando la llegada de nuestro Maestro para poder estar en la boda del Cordero, como también lo dice su palabra. Amén. Lo esperamos. Pero para esperarlo tenemos que vencer en Él cada día y estar plenamente sumergidos en Él y ser uno con Él. Amén. Necesitamos esforzarnos para tener una vida en santidad, esperando la segunda venida de nuestro Maestro, para cuando suene la trompeta nosotros estemos ahí y Él diga: siervo fiel, pasa al descanso de tu Señor. Y Amén. esto es lo que nosotros tenemos en Cristo: esperanza y fe por medio del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Pablo sigue hablando sobre la resurrección de nuestro Señor y vamos a ir al versículo 13. Como dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vamos a poner en orden esto. Él está hablando a los que no creían en la resurrección. Pero si Cristo, y Él está diciendo esto, si no existe la resurrección, entonces es ¿para qué predico? Si no fuera verdad, ¿por qué lo estoy diciendo? Yo me hago mentiroso, hago el evangelio mentiroso, esto es un engaño, pero Él sabía muy bien lo que estaba. Cristo resucitó y Él lo que está hablando es esa resurrección. Por eso Él predicaba a Cristo. Amén. Amén. Y por eso nosotros hoy estamos aquí. Por eso nosotros hoy estamos aquí. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Cristo fue el primero que entró a la eternidad para llevarnos a nosotros a esa eternidad. Amén. Porque Él murió siendo el sustituto del hombre. Y Él entró con su humanidad y deidad en Él mismo, porque era Dios hombre. Y ese Dios hombre entró a la eternidad como el primogénito, como el primero. Pero ahora le seguimos nosotros que hemos creído. Él fue, por eso Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino. El camino. Amén. Estábamos estudiando en un tiempo y decía el camino. ¿Qué camino? Que Él es el que vino a la tierra y que por medio de Él nos lleva a la eternidad. Amén. Él es el camino. Él viniendo a la tierra como hombre para poder tomar el sustituto de la ira de Dios por medio del pecado, para que por medio de ese camino y de Él nosotros vayamos a una eternidad con Él. Amén. Amén. Esto es, hermano querido, tenemos esperanza en la resurrección de Cristo, en Amén. su muerte y resurrección. Nosotros tenemos esperanza en Él. Nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo, en aquel que vino a la tierra, murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Nuestra esperanza está en ese Dios vivo para nosotros, que nosotros le decimos Padre, y Él dice: heme aquí, aquí estoy yo. Él es el que nos escucha, el Dios que me ve, el Dios que me mira, el Dios que cuando hablo, Él me contesta y está conmigo y estará conmigo todos los días hasta el fin del tiempo. Jesucristo le dijo: escuchen bien, es necesario que yo me vaya, porque si no el Padre no enviará el Consolador, pero cuando yo vaya yo rogaré al Padre y les enviará otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Su Espíritu Santo en nosotros por medio de la fe en Él. ¿No le parece glorioso? Que el Dios vivo ahora habite
que en nosotros, el Dios de la gracia en nosotros, el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ahora viva en un cuerpo totalmente imperfecto que nos lleva a una santidad con Él. Santo. ¿No les parece glorioso? Sí, amén. Que nosotros siendo débiles, en otro tiempo estamos perdidos en delitos y pecados, mas ahora Cristo vino a nosotros y nos da potestad de ser hijos de Dios. ¡Ay, Jesús de Nazaret! Y le hablamos a Él como hijo, porque es nuestro Padre. Amén. Amén. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¡ay Jesús! También por un hombre la resurrección de los muertos. Santo. ¿Por qué entró la perdición al mundo? ¿Por medio de qué hombre? De Adán. Y por medio de Cristo la salvación. Santo Y Dios. ahí se cumple lo que leíamos. Génesis 1:1. Crea el mundo, cae en pecado el hombre. La promesa de Génesis 3:15 de aquel que venía a pisarle la cabeza a Satanás y a la muerte. Amén. Porque la muerte no pudo con nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Él tenía poder y autoridad sobre la muerte porque ha resucitado. Padre. ¡Ay, Jesús! Santo. Él ha resucitado. La muerte no tenía poder con el maestro. Satanás por ahí decía, ahora ya está terminado, ya lo clavaron en la cruz, pero ese era el plan del Salvador, que iba a resucitar al tercer día para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y en esa cruz del Calvario derrotó, exhibió públicamente a toda obra de Satanás, venciendo sobre Él en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Él es el Cordero perfecto de Dios, nuestro Salvador. Amén. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Hermano querido, qué maravilloso hoy compartir esta santa cena. Amén. Amén. Cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo voy a pedir a mi hermano Guillermo que me ayude.